Eh, Qué bueno que todavía tenemos participación. Esta es como la tercera clase de las 8 o la segunda y todavía tenemos participación bastante, así que espero que eso signifique que ustedes encuentran que las clases son dignas de su presencia, así que bien me parece. Muchas gracias. Ahora, respecto a lo que nos convoca ahora es seguir viendo el contenido que tenemos que ver en el curso. Pero antes me gustaría detenernos un momento para, para conversar respecto a la tarea que ustedes subieron hace poco. Ya, estuve revisando algunas instancias de los talleres. Y antes de continuar, me gustaría, creo que sería muy interesante que rápidamente viéramos algunas cosas que puede que en este momento no les moleste mucho, pero que en el futuro puede que pueda llegar a ser fatal, por así decirlo. Entonces, a ver, ¿dónde está esto? Esto por abajo. Ya. Entonces, ¿dónde está mi pantalla? Ya, ahí estoy yo. Por ejemplo, un caso que estaba viendo. Ojalá que la persona que envió esto no se sienta ofendida. Pero, por ejemplo, tengo un taller que es así. Ya. Entonces, del punto de vista del cumplimiento, claro, ok, me lo entregaron, ¿ya? Pero del punto de vista de nivel de, ¿cómo decirlo? De la comunicación que se logra con esto, porque una cosa que yo espero que ustedes tengan súper muy claro es que esto es lo que nosotros estamos haciendo, lo que hemos visto en las últimas, desde que empezamos el curso, no es, no es una cosa que se hace por cumplir de partida, sino que es algo que se hace con el objeto de entender el problema. O sea, nosotros nos vamos a enfrentar a un problema, por ejemplo, el texto que yo les pasé de la clínica jurídica, que entre paréntesis es un destilado, se puede decir, de un problema real de un software que hicimos en el SIN hace como un año atrás. Es como una versión un poco reducida y más acotada del tema, pero en sus aspectos fundamentales es el problema que se resolvió en el SIN. Entonces, cuando uno modela y plasma lo que uno entiende en diagramas como esto, no es por cumplir, o sea, no es simplemente porque hay que hacerlo y chao, sino que el objetivo de esto es modelar para entender el problema, porque a partir de lo que nosotros entendamos y los modelos que construyamos, hay pasos que usan como input esto que nosotros estamos creando. Y por otro lado, el modelo o el diagrama que nosotros hagamos es un mecanismo de comunicación con el resto del equipo, de las personas que trabajan. Y, y estos modelos no están pensados para ser estrictamente técnicos. O sea, yo le puedo enseñar a cualquier persona a leer este diagrama, porque no es complicado, no tiene muchas cosas muy extrañas, tiene entidades, relaciones, incluso las cardinalidades, una vez que las personas lo entienden, son capaces de usarlo. Entonces la idea es que estos modelos sean capaces de comunicar. Entonces, si yo me enfrento a un modelo que es como el que estamos viendo en la pantalla, puede que esté completo y que realmente tenga toda la información que tenga que tener. Ya, la verdad no lo he podido revisar porque falla en la otra parte, en la parte de la comunicación. O sea, no, la verdad, si yo estuviera trabajando y alguien de mi equipo me entregara este modelo, lo que yo le diría es hazlo de nuevo. O sea, el espacio en blanco en una pantalla de computador es gratis. ¿Ya? Aquí no estamos en la limitación de tener una hoja de papel y el lápiz se me va a acabar, o que la hoja se me va a acabar, o etcétera. O sea, porque fíjense, yo creo que la mayoría de ustedes
y yo también, a fin de cuentas podríamos entender esto, estoy seguro. Pero el tiempo que me va a costar seguir las líneas, leerlas y hacer sentido de lo que está escrito, yo creo que es un tiempo comparable al que le tomó a la persona hacer este diagrama, ya, modelarlo. Y la idea no es esa, o sea, si voy a hacer un diagrama, si voy a hacer un modelo de algo, es para yo poder rápidamente comunicarlo. O sea, aquí debería estar destilada, debería estar concentrada toda la información de ese texto que describía el problema y debería estar escrita de una forma que yo lo mire y, ¡pup! Y le entienda. Pero por ejemplo acá, no sé, a ver, hay tantas líneas, tantas cosas que se superponen. Esto por el, por el simple hecho de no agregarle espacio en blanco, pierde mucho de su poder comunicacional. Entonces, si ustedes alguna vez están haciendo diagramas, como en este curso y van a hacer hartos, y en el futuro van a hacer bastantes diagramas, eh, tengan en consideración que el espacio en blanco es gratis, ¿ya? Y úsenlo, ¿ya? Apropiadamente. No quiero decir que el diagrama está malo, simplemente que no cumple su cometido de comunicar. Este diagrama tampoco sé si está bueno o malo, no lo he revisado aún, pero mi crítica principal del punto de vista de cómo comunica es que está bien en términos del espacio en blanco, se entiende, yo soy capaz de mirar las cosas y darle un sentido y rápidamente poder saber que hay una relación que involucra a tantas entidades. Okay. Mi crítica del punto de vista monístico, diagramático, es que se supone que los atributos de las entidades no deberían tener la misma preponderancia que las entidades. Entonces se pierde un poco el hecho de tener estas pelotas gigantes al lado de entidades que tienen el mismo tamaño. Entonces, recuerden que las entidades son, perdón, que los atributos son tan relacionados que las entidades. Y en términos concretos, lo que importa es la entidad. ¿Ya? Entonces, si lo ponen de esta forma, se entiende, pero hubiera sido un mejor uso del espacio haber reducido el tamaño de las entidades, de los atributos, perdón. De acuerdo. No es para que se ofendan. Eh, Aquí hay un ejemplo que me pareció más interesante. Y este diagrama está bien, aun cuando esta persona usó cosas que todavía no hemos visto y que estoy pensando que sí las vamos a ver, pero ok, ya se entiende. Ya. El tema es que, por ejemplo, en el problema en general estaba descrito que un equipo es una entidad, bueno, una entidad en la que participan tanto estudiantes, ahí dice estudiantes, como abogados. Y en particular, el equipo lo lidera, lo coordina un abogado. Pero lo que, lo que estaba revisando es, un momento, esto no es lo que quería hacer. Momento, problema técnico. ¿A dónde se fue el...? Ah, lo cerré. Denme un segundo para recuperar el archivo. Ya, ahí está. Entonces, fíjense en la cardinalidad que está escrita acá. Entonces, en este caso nosotros sabemos que un equipo lo lidera, lo coordina un abogado. Y según las restricciones del problema, eh, cada equipo es coordinado por un abogado. Entonces
el asunto es que, desde el punto de vista de los acuerdos que hemos llegado respecto a cómo se escriben las cardinalidades, esto estaría básicamente invertido. O sea, ahora, lo bueno es que en todas partes está invertido, entonces por lo menos tiene consistencia interna, ¿ya? Pero desde el punto de vista estricto de cómo se debería escribir, habría que darle vuelta. Entonces, son, no sé, pequeñas pifias que al final no importan mucho. Si lo importante cuando nosotros comunicamos algo es que todos estemos de acuerdo y leamos las cosas de la misma forma. O sea, si mi equipo de trabajo, mi empresa, utiliza esta nomenclatura, ok, funciona. Pero acá el equipo completo está usando un tipo de nomenclatura en que estas cosas van invertidas. Entonces es importante hacer eso de la forma correcta. Ahora, en términos concretos, este diagrama está bien, en términos de que usa bien el espacio, se nota y puedo leerlo rápidamente. Ahora, un análisis más detallado me va a revelar sus fallas, pero estoy conforme por ahora. Ya entonces, es importante eso, o sea, que por favor no consideren que esto que estamos haciendo de hacer diagramas de entidad, relacionamiento o ER, como le dicen los amigos, no es por cumplir, no es por simplemente hacerlo, sino que tiene un objetivo más fundamental y trascendental. Es el punto de partida para muchas de las cosas que se van a hacer. O sea, piénsenlo que los proyectos empiezan con nada, en cero. El software no existe, existen solamente las ideas. Y en N tiempo, un mes, 6 meses, de lo que dura un proyecto, uno termina con un software completo. Y una de las partes importantes del software es la base de datos. ¿Y la base de datos cómo se crea? Bueno, se crea en alguna plataforma tecnológica que hay muchas bases de datos en el mundo. Pero ¿cómo llegamos a configurarla, a crear las cosas que viven allá adentro? A partir de los modelos que nosotros estamos diseñando ahora. Entonces, este es el punto de partida y la idea es que quede lo mejor posible. Ahora, no significa que tiene que quedar perfecto, que es la última versión que nunca más se va a tocar. No, hoy en día lo que se usa son los modelos iterativos en el sentido de que nosotros hacemos algo y en la medida que pasa el tiempo lo vamos refinando, lo vamos refinando. Si detectamos problemas podemos devolvernos atrás y realizar cambios. Pero en lo posible tratemos de hacer las cosas bien, de forma que podamos, por un lado, entender el problema y plantearlo de una forma bien resumida, que es el modelo, y por otro lado, con el modelo poder comunicar al resto de las personas lo que ustedes quieren o lo que ustedes entendieron respecto al problema. Entonces, ese es como los dos grandes objetivos de estos diagramas que estamos usando ya. Habiendo dicho eso, una, una cosa importante que necesito y que me parece que ustedes que la entendieron bien, es que los modelos tienen restricciones y las restricciones son las cardinalidades. Pero hasta ahora lo que hemos hecho o lo que hemos revisado respecto a la forma de diagramar o las cosas que componen un diagrama son, bueno, son las que ustedes han conocido, o sea, son el hecho de tener entidades, tener relaciones y tener las cardinalidades entre ellas. Y hasta ahí es una herramienta muy, muy, muy poderosa, en el sentido de que nos permite modelar muchos problemas, como el de la clínica jurídica u otros más que están en el material que voy a subir o que ya subí y que deberían estudiar. Ahora, en términos concretos, de la misma forma que muchas veces uno puede escribir de todo usando un lenguaje muy limitado, un lenguaje de programación muy limitado, o que no es moderno, si se lo puede llamar de esa forma, a veces uno para resolver problemas, y no para resolverlos en términos de que los problemas no se puedan resolver, sino que resolverlos de una mejor forma para que uno pueda hacer los modelos de forma más fácil o que los modelos sean más significativos, que cuenten más historia o que sea más fácil de describir, etcétera. Uno de vez en cuando tiene que o modificar la herramienta o cambiarse a un lenguaje que sea más expresivo. Por ejemplo, es el caso de cuando nosotros usamos un lenguaje que es como procedural
Imagínense Python. Python sí, en términos normales, como se usó como se usa en Progra, que es procedural, que se empieza arriba y termina abajo, uno tiene funciones y en general es simple. ¿Ya? Pero ustedes también han tenido experiencia con lenguajes que se llaman orientados a objetos. En ese sentido, la orientación a objeto no es, ¿cómo decirlo? Un invento, una carga, no es algo que a alguien se le ocurrió para odiar un poco, sino que los lenguajes orientados a objetos se inventaron para facilitarle la vida al humano, ¿ya? Eso es muy importante que lo internalicen. Lo mismo que yo hago con lenguajes orientados a objetos, yo los puedo hacer en cualquier otro lenguaje, ¿ya? O sea, no. En términos concretos, si ustedes piensan o les dicen que hay algún problema que solamente puede ser tratado con orientado a objetos, es dudoso, porque lo más seguro es que no, ¿ya? La orientación a objeto es una forma de enfrentar los problemas de forma de que el modelado de estos problemas para su solución sea más parecida a la realidad. Porque para mí, como humano, es más fácil decir que tengo un objeto, tengo otro objeto que se relacionan y se mandan mensajes, y esos mensajes al final son llamadas de métodos, en vez de decir tengo un array que no sé, que apunta a otro array que a la vez apunta a otro array y que esto simbolizan o representan, no sé, la cantidad de años que tiene una persona. Y tengo otro array que tiene los nombres y tengo otro. Entonces, al final, desde el punto de vista humano, de la persona que está modelando y al final de cuentas construyendo el programa o las aplicaciones, es más fácil crear abstracciones del mundo real usando un lenguaje orientado a objetos. ¿Ya? Y por eso es tan usado, porque permite abstraerse más de los problemas. Pero no es un requerimiento. Si ustedes les dicen, como decía recién, que algo solamente puede ser construido en un lenguaje orientado a objetos, piénsenlo de esta forma. Todo lo que nosotros hacemos en los computadores modernos de hoy en día, a fin de cuentas, todo lo que ustedes escriben en lenguajes de alto nivel se traduce a instrucciones que son muy básicas y que no son orientadas a objetos, son procedurales. O sea, si ustedes, no sé si tuvieron un ramo de arquitectura o no, pero cuando estén o hayan estado en ese ramo, van a ver que uno de los lenguajes más bajo nivel, una cosa que se llama ensamblador. Y esa cosa es procedural, es simplemente instrucciones muy cortas que se ejecutan unas con otras y hay saltos que es como los go-to de los lenguajes más antiguos, pero al final todo lo que ustedes escriban en lenguajes de alto nivel va a terminar siendo transformado en este ensamblador o versiones de ensamblador. Entonces al final en mi programa orientado a objetos, que es súper complejo, se transforma en una versión procedural de sí mismo que se ejecuta, que es lo que finalmente se ejecuta. Entonces al final no es que los problemas no se puedan resolver usando técnicas como más simples y se tenga que usar técnicas más elaboradas. No, es simplemente una herramienta para que nosotros humanos podamos modelar mejor los problemas. Entonces, con eso, sabiendo eso, eh, hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, a partir de lo que nosotros vimos, que son los diagramas de entidad de relacionamiento, a este modelado, a estos diagramas, se les agregó un par de cosas más. ¿Ya? Y en particular hay una cosa o dos cosas que son las que más me interesan a mí, y que es como el símil de pasar de un lenguaje de programación normal, procedural, a un lenguaje orientado a objetos. Ahora, ¿para qué se hace eso? Para poder diagramar o modelar los problemas de una forma más mm, humana, que sea más entendible y que sea más significativa, que tenga más información. Ahora, ojalá que se den cuenta de eso un poco más adelante. Entonces, las dos cosas principales acá es una cosa que se llama la especialización y la generalización. ¿Ya? Son cosas que yo creo que en el fondo ustedes conocen, pero va a ser, ojalá que no sea muy raro verlos en modelos de entidad de relacionamiento. ¿Ya? Entonces, ¿de qué se trata esto? Por ejemplo, consideremos, veamos un diagrama de los que me enviaron.
Ah, déjeme encontrar esto. A ver, estudiante. Ay, ¿dónde está el caso? Caso, aquí está. Caso persona. Ya, a ver. Mm, Ya. A ver, aquí no se nota mucho, seguramente van a tener que confiar en mí lo que les digo. Que está muy pequeño, ¿eh? Entonces, si quieren comunicar bien, agrande las letras. Pero por acá, esta es la entidad caso, en este caso. ¿Ya? Y el problema decía, o el enunciado del problema decía que en el caso eh, que las personas golpean la puerta de la clínica jurídica diciendo que tienen un problema. Entonces las personas tienen casos. ¿Ya? Y ahí está la entidad persona. Y ok, está bien, no hay problema con eso. También dice, ya lo saben, que el caso lo toma un equipo. ¿Ya? Y el equipo está conformado por estudiantes y abogados. Y por aquí está la entidad abogado y por aquí está la entidad estudiante. ¿Ya? Entonces, aunque no está explícito en el problema, una cosa que uno podría pensar cuando uno está analizando el problema, y es una pregunta que ustedes deberían tirarle de vuelta a la persona que les dice esto, o que cuando ustedes están levantando los requisitos de un problema que quieren resolver, es, oiga, pero los estudiantes o los mismos abogados, ¿ellos pueden ir a la clínica jurídica como clientes? ¿Sería posible? Y si me dijeran que sí, ¿qué pasa con mi modelo? En términos concretos, en este modelo en particular, la entidad persona está separada de los estudiantes, por ejemplo. ¿Ya? Pero uno podría decir, si me dicen que sí, que los estudiantes pueden proponer casos, una solución bajo este esquema sin modificación es que en mi entidad de estudiantes estarían representados todos los estudiantes, los 12.000 estudiantes que tenemos en la UCN. ¿Ya? Y las personas, bueno, ahí estarían las personas que tienen caso. Y si hay un estudiante, una persona un estudiante eh, que quisiera ser persona de un caso, tendríamos que también agregarla a la entidad persona. Entonces, técnicamente ese mismo individuo estaría viviendo en dos sacos, en dos conjuntos, en el conjunto de los estudiantes y en el estudiante de las personas. Pero tal vez, y por favor traten de hacer el símil con la orientación a objeto y cuando modelaban cosas en ese estilo, tal vez sería más interesante decir que un estudiante es un tipo de persona, ya que es un tipo especial de persona y que por eso mismo, si yo tengo una persona que es estudiante, puede participar como participante de un equipo, pero si tengo una persona que en el fondo también puede ser un estudiante, también puede participar como cliente de un caso. Bueno, y lo mismo puede pasar con los abogados, por ejemplo. ¿Ya? No creo que suceda en la vida real, pero es posible. Entonces, de ese punto de vista, es interesante porque tal vez el modelo, la forma en que nosotros estamos modelando el problema, podemos hacerla incluso más expresiva, más parecida al mundo real, modelándolo un poquito distinto, aplicando un par de cosas que son diferentes y que en los diagramas de entidad de relacionamiento no existen. ¿Ya? Entonces, por eso quiero que detenernos acá y gastar una media hora conversando acerca de estas dos cosas que son para mí lo central del modelo de entidad de relacionamiento mejorado. ¿Ya? Ahora, uno cuando dice cuando uno lee mejorado, uno podría pensar que es algo moderno, pero esto fue mejorado hace muchos años atrás. Así que de ahora en adelante, esta va a ser nuestra versión de los modelos de entidad de relación. ¿Ya? Entonces, a ver, hagamos un monito, a ver.
Hagamos un monito para que... Ya, a ver, déjenme preparar mi cosa para dibujar. ¿Dónde está? Mm, A ver, ¿cómo hacemos esto? Whiteboard. Ahí está, muy bien. Ya. Ujú. Ahí está el mouse, ahí está el whiteboard. Ok, súper. Entonces, una... consideren lo siguiente. Nosotros eventualmente vamos a poder, a partir de lo que nosotros entendamos de los problemas, vamos a encontrar casos en que... ¿De qué color estoy? Estoy de color... Momento. Vamos a encontrar casos en que vamos a tener algo, bueno, no voy a hacerlo con círculos porque para no confundirlos. Ya, tenemos algo que si uno lo mira desde el punto de orientado a objeto, uno podría decir, bueno, voy a usar una nomenclatura que es de orientado a objeto, que uno podría decir son casos especiales de otras cosas. No sé, aquí tengo, eh, no sé, esto es un auto, esto es un camión, esto es una moto y esto es un jeep. No sé. Y estos son vehículos. Entonces uno podría, cuando está entendiendo el problema, uno podría pensar, lo más seguro es que en el problema lo que nos van a decir es que hay autos, hay camiones, hay motos, hay jeep, hay lo que sea. Pero uno como parte del modelado del problema o de entenderlo y tratar de transformarlo en productos de software, uno puede pensar, abstraer esas cosas y ver que la forma en que se tratan los distintos entidades, al final es lo mismo que nosotros si nosotros tenemos vehículos. Y el vehículo va a tener, bueno, atributos que van a pasar a las clases heredadas, ¿ya? Pero al final, en términos concretos, en la mayoría de los casos no vamos a tener vehículos, vamos a tener solamente clases concretas o instancias de la clase concreta. Ahora, ¿cómo, cómo hacemos esto en el mundo real? O sea, en el mundo de las entidades de relación. El modelo clásico o el ejemplo clásico que les quiero mostrar es, es un modelo de la entidad de relacionamiento. Es el ejemplo clásico de la persona. Entonces, persona. ¿Ya? Persona, e imaginémonos de que hay profesores y estudiantes. Ahora, ¿qué puedo decir yo de esto? ¿Ya? Uno puede decir de que las personas que nosotros modelemos en el mundo de la base de datos pueden ser o profesores o estudiantes, pero eso no es necesariamente correcto. O sea, dependiendo del problema y dependiendo de lo que nosotros queramos modelar, puede que en mi problema existan personas que son solamente personas y que no están especializadas ni como profesor ni como estudiante. O puede darse el caso de que haya personas que son a la vez profesores y estudiantes y que en la realidad pasa, pero todo lo que les estoy diciendo depende de- del problema que estamos eh, resolviendo. ¿Ya? Ahora, lo que sí es claro es que si la persona tiene atributos, estos atributos pasan a las clases derivadas
Y si estos a la vez tienen atributos que son particulares, también como que se agregan. Entonces, si yo tengo que el profesor tiene A, B y C, y la persona tiene X y Y, entonces las personas van a tener, perdón, los profesores van a tener A, B y C, X, Y, y si el estudiante tiene, no sé, G y H, al final, al fin de cuentas, cuando yo tenga un estudiante, ese estudiante va a tener los atributos G, H, X, Y, ¿ya? Y no va a tener A, B. A menos que, de acuerdo al modelado del problema, las personas pueden ser profesores y estudiantes, ¿ya? Entonces, a fin de cuentas, lo que sucede es que se arman, eh, se, se clasifican las relaciones o las relaciones de especialización o generalización se dividen en lo siguiente. Mira, yo siempre me hago una tablita para no olvidar. Entonces, aquí, así, así. Ya, entonces, parcial, parcial, tal, exclusiva, solapada. Ya. Entonces, cuando nosotros tenemos un asunto de que, disculpen, tienen que ser cuadrados, de que un cuadrado de alguna forma está relacionado con otras entidades, en términos de la especialización de una clase en otras, pueden suceder cuatro casos. ¿Verdad? ¿Qué significa que haya cuatro casos? O que al final se puedan dar estas, perdón, estas cuatro combinaciones, ¿ya? Considérelo en términos de lo que estamos viendo recién. Persona, profesor, estudiante. Cuando nosotros hablamos, como dice, mira, fíjense en el texto. El texto dice que los tipos de especialización son, bueno, los que les dije recién en el cuadrito, y se pueden armar estos casos. Total exclusiva, total superpuesta, parcial exclusiva, parcial superpuesta, que es lo mismo que estamos viendo acá. Ahora, ¿qué significa en términos concretos? Yo sé que todo lo que les estoy hablando ahora suena súper extraño, pero fíjense lo siguiente. Cuando nosotros detectamos que nuestro problema, que lo componen personas, profesores y estudiantes, y nosotros detectamos de que en mi problema, fíjense, en mi problema o en el modelo que yo estoy haciendo, pueden haber elementos o pueden haber personas que no son ni profesores ni estudiantes, entonces estamos hablando de una especialización que es parcial, ¿ya? Significa que este elemento se especializa, pero no totalmente. O sea, puede ser parcial, puede no incluir las cosas que están acá abajo. Sí, estoy grabando. Todo se graba y todo se sube a YouTube. Ya, entonces, fíjense, yo tengo este elemento según mi problema. Acuérdense, todo depende del problema que estoy solucionando. Por el hecho de que un problema contenga las mismas entidades no significa que siempre va a tener el mismo tipo de modelado o que van a significar lo mismo, ¿ya? En este caso particular, yo tengo persona, profesor y estudiante. Y si en mi problema me dice que yo puedo tener personas que no son ni profesor ni estudiante, entonces estoy mirando un problema que es de especialización parcial, ¿ya? Porque pueden haber elementos que no son especializados, entonces es parcial, ¿ya? Por el contrario, si yo estoy modelando un problema en que yo cuando tengo una persona, al final esa persona tiene que ser o profesor o estudiante, entonces es una especialización parcial, ¿ya? Esa es la diferencia. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para modelar casos en que yo puedo tener elementos que no son especializados completamente
que puede ser la parcial, o que realmente son elementos que tiene que, el elemento concreto que yo voy a manipular y manejar está aquí, en el caso del total. En el caso del parcial, el elemento concreto que yo voy a manipular está aquí, o está acá, o también puede estar acá arriba. ¿Ya? Entonces, en términos de orientación a objeto, si la clase de acá arriba fuera abstracta, total, significa que yo no la puedo instanciar. ¿Ya? Entonces, en ese caso, yo estoy forzando que la herencia tenga que lidiar con los tipos concretos de acá abajo. Pero si estamos hablando de orientación a objeto y mi clase base fuera no abstracta, yo técnicamente podría instanciar un elemento de ellos, una instancia de esa clase. Entonces, traten de hacer el símil entre la especialización parcial y total con ese caso, ¿ya? Con el caso también de la orientación a objeto. ¿Ya? Ya, eso en términos de cómo viven los elementos, de cuál es, dónde está el elemento concreto que yo voy a manipular. Ahora, ¿qué significa esta cosa que está arriba? Exclusiva y esta palabra muy rara y chistosa que se llama solapada. Solapada y exclusiva significa que cuando yo tengo especializaciones acá abajo, el elemento concreto que yo voy a manipular eh, solamente es de un tipo o puede tener una mezcla de ambos dos. En este caso concreto es como decir, yo tengo un profesor que puede ser, perdón, una persona que puede ser profesor y estudiante, pero o solo es profesor o solo es estudiante. No puede ser las dos cosas en simultáneo. De nuevo, esto depende del problema que estamos modelando. Si en el mundo de ustedes, de su problema, cuando yo tengo una persona, solamente puede ser, no sé, tener no sé, o ser camión o auto, porque no puede ser las dos cosas a la vez, entonces es exclusiva. Claro, porque yo tengo un vehículo que es camión auto, un vehículo que yo sepa no puede ser dos cosas a la vez, entonces es una especialización exclusiva. Ahora, la especialización solapada significa que el elemento concreto a fin de cuentas es una mezcla de las dos cosas que estamos revisando. Por ejemplo, no sé si ustedes saben, en el online, cuando ustedes entran al online SNSL, eh, ese sistema usa una especialización solapada, porque las personas que entran pueden tener varios roles, ¿ya? Entonces pues, hay un rol de profesor, hay un rol de estudiante, hay otros roles más, y una persona concreta puede tener varios de aquellos. Entonces no es necesario que sea o profesor o estudiante, ¿ya? De hecho, muchas veces los profesores son estudiantes, pero son, por ejemplo, estudiantes de posgrado. Entonces, el online eh, reacciona a esa situación y el menú que le muestra, bueno, se puebla con las opciones y las acciones correspondientes a cada una de las especializaciones. ¿Ya? Mm, mm, mm. Entonces, en términos concretos, ¿cómo vamos a dibujar estas cosas? Bueno, no voy a borrar esto para que no se nos olvide, pero de hecho lo voy a escribir acá mismo para que no se nos olvide. Mira, voy a escribir algo muy interesante acá. Pip, pip, exclusiva, una D de disyunción y una O de O. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros querramos hacer el diagrama de esto y que querramos representar esto, vamos a escribirlo usando estos símbolos que yo les puse acá arriba y acá al lado. ¿Ya? Por ejemplo, miren, en este caso, la persona, el profesor y el estudiante, vamos a decir, miren, a ver que es una especialización total, ¿ya? Mm, bueno, acá no voy a alcanzar a escribir, pero imaginémonos que ahí hay una D. Ya. Si yo escribo eso, para el que sabe leer esto, significa que hay una entidad que se llama persona, y esto es profesor. Hay una estamos modelando una entidad que se llama persona y que de forma total se especializa exclusivamente en profesor y estudiante.
¿ya? Recuerden que parcial es que mm, pueden existir, oh, terrible mi letra, pero elementos no especializados, ¿ya? Pero yo dije que es una especialización total, así que no puede haber ningún elemento que no esté especializado, ¿ya? Es total y a la vez es exclusiva. Entonces cuando yo especializo o es profesor o es estudiante. Si yo lo dibujara de otra forma, las mismas entidades, profesor, ay, terrible, estudiante. Si yo lo dibujara, por ejemplo, solapado, parcial, ¿cómo se lee esto? Se lee que de partida la persona se especializa parcialmente en profesor y estudiante. O sea, como dice acá, pueden existir elementos que no estén especializados. O sea, de acuerdo a este modelo, yo puedo tener un elemento concreto que no es ni profesor ni estudiante, simplemente es persona. ¿Ya? ¿Y qué significa lo? Significa que cuando estén especializados, cuando hay especialización, puede que estén solapados y pueden haber elementos que son a la vez profesor y estudiante. ¿Ya? Veamos otro caso, las mismas entidades, profesor, estudiante. Ya, una disyunta parcial. Ujú, ujú. Ok. Esto es muy parecido a lo que tenemos acá al otro lado, pero la única diferencia es que en vez de tener una especialización total, tenemos una especialización parcial. Significa, como dice acá arriba, que pueden existir elementos que no estén especializados. O sea, yo puedo tener de nuevo eh, elementos que solamente sean personas, que no sean profesores ni estudiantes, ¿ya? Pero es exclusivo. O es persona o es estudiante, ¿ya? Entonces, en resumen, cuando ustedes se encuentren que están modelando casos que pareciera que se puede aplicar algún tipo de herencia que uno puede generalizar, tal vez sea muy interesante, muy bueno que ustedes apliquen algún tipo de esto al problema que están haciendo. O sea, obviamente no es obligación, no es que el diagrama va a estar bueno o malo. O sea, ustedes saben y ustedes programan, hay un montón de formas malas de hacer las cosas, pero también hay muchas, para resolver un problema, hay muchas formas buenas de resolverlo. ¿Ya? Ahora, en términos concretos, en los diagramas que uno hace, es muy buena idea generalizar cosas, aplicar orientación a objeto, aplicar ese tipo de cosas. Se me perdió mi... A ver, ¿dónde está? Eh, Ah, lo tenía siempre. Es muy bueno tener, poder generalizar, porque al final eso nos va a permitir después más adelante, por ejemplo, ser más económicos en los recursos. O sea, si yo tengo separado las entidades de profesor, no, abogado, estudiante, persona, si un abogado es persona que puede presentar un caso, al final lo voy a tener repetido en los mismos conjuntos. O si es un estudiante que estudió y después se volvió abogado, pero también eventualmente fue cliente de la clínica, voy a tener a la misma entidad repetida o la misma persona repetida en las tres entidades. Entonces, en términos de espacio, no sé si es, en términos de qué tan bueno es el modelo, puede funcionar, pero en términos de qué tan bueno es el modelo, es más interesante cuando aplican estos conceptos de generalización. ¿Ya? Y después nos conviene cuando hagamos ya las bases de datos en particular, cuando las estemos transformando a bases de datos ya más que se puedan usar, también es mejor. También es mejor. ¿Ya?
estamos usando la misma nomenclatura que sale en el documento, aun cuando actualmente se usa una nomenclatura un poco distinta, pero está bien. ¿Ya? Entonces, si vemos más ejemplos, por ejemplo, por ejemplo, en este caso, tenemos una entidad que se llama parte y tenemos otras entidades que se llama parte manufacturada y parte comprada. Entonces, según nuestro diagrama, fíjense, cuando es parcial es porque pueden existir elementos no especializados. Cuando es total, no existen elementos que no están especializados. Entonces, en este caso, fíjense que la línea es doble, por lo tanto caemos en el caso total. Y por otro lado tenemos una O, que significa que es solapada. La D de exclusiva es de disyunción, significa que las cosas que están separadas totalmente. Y la O es de un O, que puede ser una mezcla de cosas. Entonces, a fin de cuentas, estamos en presencia de una especialización total y solapada. Total significa que no pueden haber elementos que sean solamente partes. Tienen que ser instancias concretas de estas dos cosas que están acá abajo. Y solapada significa que una entidad que nosotros, o una cosa que nosotros estamos modelando puede tener vida doble, en el sentido de ser manufacturada y comprada. Y es un poco la expresión de la realidad. Cuando uno tiene una parte, una pieza es manufacturada en términos de que se hace, pasa por un proceso de manufactura y puede ser comprada. ¿Ya? Pero tal vez en la empresa que nosotros estamos modelando, ellos también hacen partes. No se compran, sino que ellos las hacen. ¿Ya? Entonces, a fin de cuentas, cuando nosotros tengamos un elemento que es manufacturado, por el hecho de la herencia que se produce, que es equivalente a la herencia de orientación a objetos, el elemento va a terminar teniendo 1, 2, 3, 4, 5 atributos. Ya, si es que es una parte manufacturada. Si es una parte comprada, va a tener 4 atributos. Ahora, como esta es una relación solapada, o sea, es un OR, si nosotros tenemos un elemento que es a la vez manufacturado y comprado, va a terminar teniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atributos. ¿Y qué viene más adelante? Ya. Bueno, el otro tema del cual les quería hablar hoy, se ha pasado muy rápido la hora, es un tema que seguramente ustedes también lo vieron en orientación a objeto y que es interesante que se aplique acá y que es el concepto de agregación. Y ustedes son expertos en agregación, supongo. ¿Ya? Y la agregación en este punto del tiempo aquí nos permite construir entidades de niveles superiores. ¿Ya? Esto es como enredado de entenderlo, pero se entiende mejor con un ejemplo. Consideren esto. Véanlo desde el punto de vista del alumno, que debería decir estudiante. Un estudiante inscribe algo y ese algo es inscrito por 1N estudiantes. Ahora, ¿qué es lo que inscribe? Un curso. Pero un curso que es como una caja al final, indivisible, si uno igual la mira adentro, un curso al final es simplemente la relación que se arma entre una asignatura y un profe que la está dictando. Entonces, la asignatura, o mejor dicho, el profesor dicta entre 0 y n asignaturas y una asignatura es dictada por solamente un profesor. Entonces, nosotros tenemos esa entidad. Al final, es una entidad creada a partir de otras entidades y esa entidad está siendo referenciada por esta relación que tiene que ver con el estudiante. ¿Ya? Entonces, al fin de cuentas, esa es la agregación. La agregación es pescar una entidad, tomar una entidad, combinarla con otras entidades para formar entidades, como dice ahí, de nivel superior. Y fíjense, esto puede ser recursivo a la vez. Eso yo lo puedo tomar con otras entidades que no necesariamente son simples, pueden ser agregaciones y generar entidades
agregadas de nivel superior que a la vez pueden relacionarse con otras cosas hasta el infinito. Entonces, en resumen, lo que hemos visto hasta ahora es cómo nosotros a partir de una descripción textual o entrevistas con un cliente, con una persona que tiene el problema, nosotros podemos extraer la información que esta persona nos provee y plantearla y dejarla escrita, expresada en un instrumento, en una herramienta que sirve tanto para comunicar como para nosotros poder eh, plasmar el conocimiento de forma que no se pierda. ¿Ya? Y esta herramienta se llama los diagramas ER. En términos concretos se llama los DER, los diagramas de entidad de relacionamiento. Para hacer eso, las cosas que tenemos que saber son el concepto de entidad, el concepto de relacionamiento, o la relación que se arma, que al final es el rombo, las entidades son los rectángulos, las restricciones que se arman entre estas entidades, que son la cardinalidad, que dice el nivel de asociación que se arma entre las entidades. También es importante que conozcan los conceptos de especialización, ¿ya? En términos de poder estructurar relaciones de herencia, y también el concepto eh, de la agregación, que es una cosa bastante útil a la hora de modelar. Ahora, todo eso nos permite a todos nosotros conversar el mismo lenguaje para que cuando nos pasen diagramas podamos rápidamente extraer todo el conocimiento y no tener que leer esa misma hoja de descripción cada vez, sino que un poco desechamos la hoja y nos quedamos con el diagrama que expresa todo lo que tiene que expresar o todo lo importante para poder resolver el problema. Ahora, cosas interesantes que se arman de vez en cuando. Bueno, este diagrama ustedes ya lo pueden leer, en el sentido de que el empleado pertenece a un departamento, que un departamento le pertenecen empleados, y que a la vez el empleado tiene una relación de herencia con los que son por hora y con contrato, que hay una especialización total, y que son disjuntas, o sea, son exclusivas. ¿Ya? O que solamente son por hora contrato y todos los empleados son o por hora por contrato. En este caso también, y es una cosa que se usa mucho, son los relacionamientos que no son binarios, en que no participan solamente dos entidades, sino que participan tres, cuatro, etcétera, ¿ya? Y que son necesarios porque así funciona el mundo, ¿ya? En este caso, el proveedor suministra partes para un proyecto, ¿ya? Y al final, lo que está quedando almacenado en la relación es justamente cada vez que un proveedor proveyó una parte para un proyecto. Y al final es como una tripleta de datos que va a quedar registrada en algún lugar. Pero eso viene después, ¿ya? Las categorías no me interesan. Y las agregaciones son, como les decía recién, la capacidad de yo poder, a partir de entidades, poder armar entidades de más alto nivel y que a la vez pueden participar en entidades de más alto nivel. Ya, acuérdense que puede ser recursivo. ¿Ya? Bueno, este documento no recuerdo si ya lo subí o no, pero lo voy a subir porque aquí hay algunos ejercicios o cosas que me interesan que vean. ¿Ya? Pero sobre todo el ejercicio que les voy a dejar como tarea, aparte de que revisen esto y que revean los videos y todo el tema, es que de aquí al otro martes, a la próxima clase, necesito que rehagan el ejercicio de la clínica jurídica, pero aplicando lo que vimos hoy día. O sea, aplicando el tema de especialización, donde sea que lo encuentren, vean si hay algún concepto de agregación que puedan poner por ahí. No estoy seguro que se pueda, pero es importante que lo busquen. Pero más me interesa el concepto de la especialización, que busquen en su diagrama, no sé si quieren modificar el que hicieron o partir de cero, da lo mismo, pero lo importante es que entiendan el problema y vean en qué casos es útil hacer una jerarquía de clases, ¿ya? Y expresarla correctamente en el modelo con las figuras que nosotros acabamos de ver. Así que
esa es la tarea para la próxima semana. Voy a abrir como siempre un trabajo en Educa para que puedan subir su obra de arte. ¿Ya? Y eso sería la sesión de hoy día, solamente ver el tema de la especialización. Así que antes de terminar les voy a pedir que tomar asistencia para dejarlos. Profesor, Dígame. sobre el trabajo que hay que entregar ahora, si uno ya aplicó especialización en la tarea anterior, Le voy a eh, poner mala nota en la anterior porque el anterior no debía haber especificado. ya, Hizo ok, trampa. Así que tiene la ya, oportunidad de hacerla bonito ahora. ya, ok, Ya, eso. no hay problema. Eh, bonito dos. Ya. Ya, jóvenes, entonces, antes de que se vayan, por favor, marquen su asistencia. Les voy a copiar el link ahí en el chat para que todos lo vean. ¿Dónde está el chat? Ahí está el chat. Everyone. Ya. Así que por favor marquen su asistencia. Como sabe, la asistencia no es obligatoria, pero igual me interesa saber quiénes vienen y quiénes no. Ya, entonces, marquen su asistencia y los dejo en libertad para que vayan a hacer sus cosas. No se olviden de lavarse las manos, desinfectar el celular, cuídense, cuiden a su familia también. Así que nos estamos viendo el próximo martes. Hasta luego, profesor. Chao, chao, cuídense. Chao, chao. Chao, Chao, profe. profesor. Chao, chao. Chao, profe. Chao.